Ahora, ¿cómo están? Qué bueno. Les pido que vayan bajando un poco el volumen. Ay, ¿qué pasa? Cosas de la vida, alguien va al concierto de Dua Lipa hoy día. ¿No? Para nada. Pero a alguien le gustaría quitarse la pregunta. ¿A nadie le gustaría? ¿Qué más? Tengo una entrada, pero es que no sé, me da curiosidad como que funciona. Bueno, en fin. Bueno, auxiliar 12, ya se lo expliqué. Semana 13, supongo. Eh, Vamos a ver. Esta batería no es tan sencilla. Diría yo que desde aquí empieza como lo más difícil de cálculo diferencial integral. Porque, bueno, en realidad lo que pasa es que no es tan difícil, pero lo que pasa es que para hacerlo bien hay que saber varias cosas. Entonces es importante que como que desarrollemos esas intuiciones, porque bien están como los criterios y esas cosas, en realidad lo que importa es saber cómo usarlos, más allá del resultado. Así que hoy día les traje estos tres problemas, donde vamos a trabajar distintas habilidades que son necesarias para esto, y atrás está como un resumen compacto, por así decir, de las cosas que vamos a hacer todo el rato, y les puedo dar una explicación, pero como el resumen con todo está como en el PDF que les subí. Ya. Les recomiendo que igual lo descarguen y lo tengan como en su cédula o tablet viéndolo, porque va a ser útil para... Ya. ¿Sí? Vamos a partir con debe repaso. ¿Sí? Ya, ya le pedí silencio una vez, como que me da lata volver a pedir el silencio. Eh, Así que please para que mantengamos como un volumen bajo. Vamos a comenzar con un caso para básicamente, nosotros ya hemos hecho como hartas cosas de este punto, ¿cierto? Conocemos lo que son las derivadas, integrales, y conocimos la integral de Riemann, que lo que nos permite hacer es, ¿qué cosa? ¿Para qué objetos sirve esto? Para funciones acotadas. ¿Qué lo es? Para funciones acotadas. Bien. No solo eso, para funciones acotadas en un intervalo acotado. Entonces, F tiene que estar acotada y el intervalo también. Pero sucede que puede que esta definición no sea suficiente para todos los puntos que estaría con la. Entonces, esto es rima. Ya. Es solo para cosas que están agotadas, intervalo y la función. ¿Qué sucede? Nosotros quisiéramos lograr extender esta definición a objetos un poco más extraños, es decir, que sean no acotados, para poder tener mayor rango de cosas y poder vamos a. Entonces, se definen las integrales impropias, que como acabo de decir, es cuando alguna de las cosas es no acotada, o incluso ambas. ¿Ya? Entonces, hay tres formas en que esto puede ser no acotado. ¿Ya? La primera integral impropia es, ¿se la sabes? Cuando el intervalo es no acotado. Esto puede verse de la siguiente forma.
puede verse como una constante yendo hasta infinito en una función, o puede ser desde menos infinito hacia una constante, ¿ya? Esta es una integral impropia de, se llama primer especie o tipo. La integral impropia tipo uno, ¿ya? También está la integral impropia de tipo 2, que sería, entonces esto es intervalo no acotado, pero la función sí es acotada. En el intervalo, acotada en intervalo. Y está la otra que sería cuando la función es no acotada en este intervalo, entonces el intervalo va a ser eh, un intervalo fijo y una función que va a tener algún problemita. Y ahí lo interesante es que ese problemita esté en el borde de este intervalo. Entonces podría ser, por ejemplo, si el problemita está acá abajo. Entonces, como la función está definida en ese intervalo A, B, si yo tengo el problemita aquí abajo, entonces es como si en verdad logro integrar solo hasta un poquito antes de A, pero dentro del intervalo, así que es A más. Ya, A más es como un poquitito después de A, y está dentro del intervalo. Y la otra integral es, entonces sería como por simetría, ya la otra, que tiene el problemita arriba, y para que me quede dentro del intervalo, tiene que ser como un poquito antes que B, y eso se denota con B. ¿Ya? Entonces acá el intervalo sí es acotado, pero la función no está acotada. No acotada en intervalo. ¿Ya? Y también están las de tercera especie, o tercer tipo, que simplemente es como una mezcla de bajas. ¿Ya? Puede ser, o sea, hay uno como que las va encontrando. Si tengo una de tercer tipo, de alguna forma tengo que hallar la de primer tipo y la de segunda especie y tratarlas según lo que aparece. Eso es lo que tenemos, con eso vamos a estar trabajando. Y según esto, entonces, a nosotros nos quisiera interesar saber si es que estos objetos son convergentes o no. ¿Ya? ¿Qué significa ser convergente? Significa que su valor sea un número real, ya no, no diverja, o sea, infinito. Y para ver esto, existen dos criterios de convergencia, ya que les voy a anotar brevemente porque no están en el resumen, porque quise priorizar otros. Ya, entonces, un criterio de convergencia, y lo digo al tiro porque lo vamos a usar ahora, es el criterio de comparación. De comparación. ¿Ya? Este criterio lo que hace eh, es que yo, sabiendo la convergencia de una función, puedo deducir la de otra. Ahí en esta parte del curso hay como un poco de abuso de notación cuando uno dice convergencia de la función. En verdad lo que vamos a estar hablando todo el rato es la convergencia de la integral impropia definida por una función. Entonces, si yo digo convergencia de la función, en verdad voy a estar hablando de la convergencia de la integral impropia que está definida. Entonces, el criterio de comparación se define, bueno, hay como unas hipótesis, esto está como súper bien escrito en el resumen que está en el PDF, pero lo voy a decir como en modo sencillo con las cosas que nos interesan. ¿Ya? Y entre eso es que vamos a tener dos funciones ya f g funciones, de esta forma, así, ya. ¿Qué significa esto? Básicamente que f y g son, cumplen esta relación donde g está mayorando f. Mayorando significa que va por arriba todo el rato. Y si es que tenemos esa hipótesis, eh, espérame, un momento.
lo que me faltaba era que ya. La idea es que una función tiene que estar por encima de otra a partir de un cierto punto. Y hay que estar formalmente de que exista un cierto C que sea al menos como en los bordes de donde están definidas las funciones, que ya, y ahora sí, tal que para todo X, a partir de ese punto, ya, C lo único que significa es a partir de donde están definidas las funciones. Necesitamos un lugar donde F y G, dos funciones, sean de esta forma. ¿Sí? G mayor F, llamarle como quieras. ¿Qué podemos deducir de esto? Entonces, G va a tener un comportamiento que domina a la función. Entonces, eso se llama dos casos. Primero, G domina F. ¿Qué significaría eso? Para la gente que ya conoce este sistema. G domina F, ¿qué significa? Eso, súper. Es decir, la integral que eh, converge, entonces, la integral de F también. Y está el otro caso, que es la contrarrecíproca, que también se llama como que F domina G, que es simplemente la contrarrecíproca de esto. O sea, esto negado implica la otra negación. Entonces, si la integral impropia de F diverge, entonces la integral impropia de G diverge. Y según yo, esto no es tan sencillo de acordarse, pero tienes que recordar que una función está por encima de otra, va a poder dominar comportamiento. Esa idea queda clara, ¿no? No, sí, bien. Súper. Y por lo tanto, esto lo que subyace en verdad es como lo interesante, de que entonces solo nos sirven cotas donde superior, si yo tengo una función y quiero acotarla, solo nos va a ser útil que superiormente la función por la que estoy acotando es convergente. Si fuera divergente, no nos va a asegurar nada sobre la convergencia F. Y eso lo vamos a ver en un ejercicio. Y viceversa. Quiero acotar por debajo, no me sirve si es convergente. Necesito que sea divergente, porque si la de abajo diverge, se va como muy a infinito, y esa es la que va por debajo de la otra, entonces la que va por encima tiene que necesariamente diverger. Entonces, esa es como la importancia. Entonces, observación, me interesa acotar superiormente por cosas que convergen e inferiormente por cosas que divergen. Ya, ese es el criterio de comparación. Y este otro criterio también, que es el criterio del cociente. Y yo ya no sé si se escribe cociente, cociente, según yo, de la forma bien, pero bueno. ¿Y qué es lo que hace este criterio? Es que necesitamos dos funciones, ¿ya? Una función f que tome valores positivos y una función g cualquiera, ¿ya? Y lo que vamos a hacer a través del criterio del cociente es que vamos a deducir el comportamiento de f a partir de el comportamiento de g. Ya el comportamiento me refiero a la convergencia de las integrales propias que definen. Entonces, para eso se define un coeficiente que se llama L, o le pueden poner como sea, que es el límite de X tendiendo al punto problemático, o al punto que hace que la integral sea impropia. Por eso le puse A. Y arriba uno suele poner la F y abajo la G. Si destinan el teorema al revés, se les van a dar vueltas ciertos casos, así que les recomiendo que lo vean así como están en la... Y ahí acá, gamma tiene que entenderse que es el punto que define la integral impropia. Entonces, para la integral impropia de primera especie es infinito, ¿cierto? Porque infinito es la que define estas integrales impropias. Y para las otras va a ser a menos o b más. O sea, a más o b menos. Para las de segunda especie. Bueno, ¿y qué podemos decir de esto? Hay tres casos. Este límite, ¿ya? El límite o vale entre cero a infinito, o vale cero, o diverge, ¿ya? Ahí como que hicieron una tricotomía, vale tres cosas.
Ya, ¿qué sucede en estos casos? No sé si alguien se sabe el resultado, pero si no, siempre lo pueden deducir, porque simplemente es una fracción. Estas son como todas las razones que se definen en distintos cursos. Es solo la razón de comparación. Entonces, por ejemplo, si la razón de comparación me da cero, ¿qué significa eso? El de arriba y el de abajo, La barra son más grandes. el de abajo crece más rápido que el de arriba. ¿Por qué? Porque más allá de que son funciones, ¿no? Eso es como una regla mnemotécnica donde se trata de y mi límite, que es una razón, una fracción, vale cero, es porque el de abajo crece mucho más rápido, ¿cierto? Porque cuando divido por cosas más grandes, hace cero más rápido. Entonces esto es como, ya, y entiéndase que esto es solo una mnemotecnia, no significa literalmente que F sea más grande que G, pero es como que G crece más rápido que F, ¿ya? Y con esto ustedes pueden acordar que entonces esta notación, ya la habíamos visto, bueno, se les presentó. Si G domina la cosa, entonces significa si G converge, entonces F converge. Y siempre van a tener la recíproca. Entonces, si G, la integral de G impropia converge, entonces la integral impropia de F va a converger y la contrarrecíproca es también muy interesante de ver. Creo que la voy a poner está medio descentrada. Diverge, entonces G. Entonces, por ejemplo, ahora ustedes me podrían decir este caso. Si L tiende a infinito, este límite, esta razón tiende a infinito, ¿qué significa? ¿Cómo es el comportamiento entre ambas funciones? Asintóticamente. Asintóticamente significa acercándose a un punto problemático. Si L tiende a infinito, ¿qué pueden decir? Claro, que el crecimiento de f es mucho más grande, entonces recuerden, esto es solo una mnemotecnia, para que se acuerden, es como que f crece mucho más rápido, entonces si la integral de f converge, entonces la de G converge y viceversa, ¿ya? No tienen que confundirse los casos porque acá, por ejemplo, la primera implicancia del otro caso no nos asegura que si F converge, entonces sí converge. Solo es al revés, ¿ya? Así que es importante que reconozcan eso. Entonces, si G diverge, F diverge. Y por último, está el caso de que la razón da un número real. Ya, simplemente esto tienes que pensarlo como que da un número positivo. ¿Qué significa eso? Que entonces, si mi razón da como algo constante, quiere decir que estas cosas es como si mis dos funciones se comportaran igual. Y literalmente eso es lo que nos dice el teorema, significa que estas integrales impropias se comportan igual. Entonces, podemos decir ambas divergen o ambas convergen. Ambas convergen o ambas divergen. ¿Ya? Y eso es todo lo que tienen que saber para usar integrales impropias. Y la gracia es que para comparar, nosotros vamos a estar eligiendo esta G todo el rato. Así que por eso me tomo estos minutos para explicarles esto, porque es lo que vamos a usar en lo que sigue los problemas. Y es importante que se queden con la idea de que en general ustedes van a tener una F y ustedes van a querer encontrar una cota, ya sea por el criterio de comparación que va a ser esta G, o por el criterio cociente van a querer compararla con alguna G conocida. Así que ahora vamos a ver. Así que, por ejemplo, veamos la P1, la A. ¿Ya? Que nos pide estudiar la convergencia de estas integrales propias que identifiquemos su especies. La A es una integral de esta onda. Ya. Primero, cada vez que vayan a determinar o estudiar la convergencia de una integral impropia, tienen que determinar su especie. Entonces, esta integral impropia, ¿de qué especie es? Uno. Ya. ¿Y por qué no es mixta, por ejemplo? Súper bien. Entonces, para que ustedes vean de qué tipo son, para identificar si es de tipo uno tienen que fijarse en los límites de integración. Si aparece el finito, si es uno. Y para ver que sea de segunda especie, tienen que fijarse en la función.
Si la función siguiente termina dentro de ese intervalo, entonces es una especie. Entonces es como el orden. Como uno primero escribe el intervalo, primera especie de la función, uno le escribe después cuando escribe la integral. Pero entonces esto es de primera especie, pues el intervalo es no acotado. Bueno, y los criterios que les presenté funcionan igual en ambos casos, así que en realidad es solo para que ustedes tengan en claro eh, qué integral impropia conocida les va a ser. Ya, entonces, si es de primera especie, nosotros ahora queremos estudiar si es que converge o si es que diverge. Ya, nosotros a priori no sabemos qué ocurre. Entonces, ¿cómo podríamos concluir eso? Entonces, nosotros tenemos que identificar primero la función con la que vamos a trabajar, que va a ser la función del argumento, ¿cierto? Entonces, usaremos la función del argumento. Voy a escribirlo. Eh, no es de, no es este. Ya, entonces vamos a definir f como simplemente el interno, ¿no? No se define el tipo. Entonces ahora queremos ver el comportamiento de esto. Entonces, no sé si están de acuerdo que para concluir y comparar esto, vamos a necesitar usar una G en ambos casos, cuya convergencia la integral impropia que define nosotros conozcamos, ¿cierto? Si no, no va a funcionar. Entonces, les quiero presentar como unos resultados que están atrás de su hoja, vamos a usar harto. Bueno, si lo dan en el PDF aparece verde rojo, pero las partes donde está como negro significa diverge. Así que literal es como. Ahí diverge ya. Entonces, no sé si se ven todas las copias, pero no. Ya, entonces, esta integral es de primer especie. Y si se fijan en su resumen atrás, hay como integrales propias cuya convergencia conocemos. Entonces, en particular, den su momento para verlo, pero van a notar que las integrales impropias de primera especie que conocemos como solo las que están a la derecha abajo, ya, que son estas integrales, definidas para una constante abajo que en verdad puede ser mayor o igual a cero, y que son de esta forma, x a la alfa de x, ya, y esto va a converger cuando alfa sea mayor que uno o va a diverger en caso contrario. Entonces, a priori, solo con este tipo de funciones nosotros podemos comparar las de primera especie, ¿ya? Entonces, ¿qué sacamos con eso? Que, ¿qué sacamos con eso? Que necesitamos una función de estándar para comparar eso. Entonces, no sé si notan que tenemos dos caminos. Uno es, por ejemplo, acotar esta función por arriba por algo que tenga esta onda, ¿ya? Solo me serviría el caso en que alfa fuese mayor a uno, porque como les dije, solo nos conviene acotar por arriba por cosas que convergen, porque en ese caso veo esto. Por otro lado, si A hace que converge. Por otro lado, podría yo intentar acotar por algo de este estilo, solo con bosquejo, siempre que alfa me permita que sea divergente, porque entonces voy a poder concluir lo que les decía. ¿Ya? Em, Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer eso, ¿se podría? Podríamos esa función 1 más x, igual 1 más x al cuadrado, acotarla superiormente por algo así. ¿Qué les ocurre? Ya, la respuesta es que tampoco es difícil, porque, miren, ya primero, ¿se entiende por qué, como es una integral impropia de primera especie, solo podemos usar funciones de esta forma? ¿De qué te falla? Ya, entonces, si yo quisiera acotar esto, por ejemplo, por arriba, por algo de esa forma,
yo quisiera escribirlo así, ¿se puede? ¿Esto es verdad o es falso? Es verdad, porque esto es más grande, el denominador es más grande, así que está bien mayor A. Ya, pero entonces, por ejemplo, si yo acoto así, esta cota está bien, ¿por qué? Entonces aquí estamos pensando cómo es que sería si es que lo hacemos por comparación. Son solo ideas. Ya, si lo hiciéramos por comparación, entonces yo aquí tengo que uno más x, eh, x cuadrado es menor que x cuadrado más uno, así que al revés se tiene eso, ¿cierto? Fracción. A la gente que le cuesta mayorar, le recomiendo mucho que escriba eso porque así se les va a hacer más fácil. Bueno, ¿qué obtenemos de esto? Si separo la fracción, tengo algo de esta forma. ¿Será útil esa cota o no será útil esa cota? ¿Es útil o no es útil? Va a ser útil en la medida que si acotamos superiormente, mayoramos superiormente por algo que sea convergente, la integral impropia que decir. ¿Ya? Entonces yo le pongo aquí unas integrales, ¿cierto? Porque si se acuerdan, las integrales son monótonas, así que mientras yo pueda acotar la función de adentro, lo de afuera también se va a estar acotando. Y acá esto lo separo por linealidad de la función, o sea, linealidad de la integral. Ya, entonces, ¿me sirve esta cota o no me sirve? No sirve, ¿cierto? Porque estoy escribiendo esto y superiormente la cota es 1 dividido en x cuadrado, pero x cuadrado está siendo mayor que 1, entonces esta converge, ¿cierto? El alfa es alfa mayor a 1, alfa es igual a 2, mayor a 1, entonces converge. Pero en este caso, alfa es igual a 1, que cae en el caso menor o igual a 1, sí que diverge, así que por álgebra de límites tengo algo que converge y algo que diverge, así que esta cota diverge, así que no me sirve. Entonces, ya, esto lo hice a propósito porque es para que se den cuenta de que acotar no es que hay que acotar, tienen que estar muy conscientes de saber cómo van a afrontar el ejercicio. Ya, entonces, ya que están en ese camino, no sirve. Y ahora ganarán esa experiencia de saber por qué tipo de objetos tienen que estar acotados. Ya, ahora, si yo quisiera, ¿se cachó esa idea? Ahora, si yo quisiera acotar por debajo, también está un poco difícil porque para acotar por debajo necesitaríamos como una expresión que fuese más grande que uno más x al cuadrado. Eso podría, y que también siga siendo de esta forma. Entonces, por ejemplo, podríamos acotar por, no sé, x a la 5, 1 más x, pero entonces, si se fijan en ese caso, vamos a quedarnos con expresiones de la forma 1 dividido x a la alfa, con alfa mayor a 1, pero vamos a tener cotas inferiores que sí van a estar convergiendo la integral impropia que definen, entonces no sirve esa cota tampoco. ¿Se capta? Entonces si lo ven. De que, por ejemplo, ya que estamos que acotar para arriba, no sirve. Acotar por, o sea, no es que no sirva, pero no nos da como un resultado. Si quisiéramos acotar por debajo, necesitamos dividir por algo que sea más grande que el denominador para que esta división sea más chica. Entonces, pues, y que tiene que ser esta división por algo que siga manteniendo esa forma, porque estas son las integrales propias cuya convergencia conocemos. Entonces, por ejemplo, puede ser x a la 5, pero esto es 1 dividido x a la 5 más 1 dividido x a la cuarta. Y está definiendo integrales de esta forma con alfa mayor a 1, que son todas convergentes, pero si el punto de abajo es convergente, no me aporta información, según el criterio de comparación. Entonces, justo en esta función como que, dado que solo conocemos estos tipos de convergencia para esas integrales impropias, nos sirve este criterio. Y eso es como algo, como que con este display, no sé, avanzaron un 30% su estudio. Porque darse cuenta de eso no es tan fácil. Entonces, no estoy diciendo que el criterio de comparación no sirva para estas integrales impropias, pero sí estoy diciendo que tienen que ser muy conscientes de por qué cosas van a acotar. ¿Por qué cosas van a acotar? Ya entonces, vamos a hacerlo por comparación, o sea, por criterio, o sea, por cociente. Vamos a ser más conscientes y ya cachamos que
nos tincó, entre comillas, que comparación no sirve. No nos da una cota, un resultado útil. Entonces ahora lo vamos a hacer por cociente. Si quisiéramos hacerlo por cociente, yo tengo el derecho a elegir una función g, la cual compararla y sacar provecho de eso. O sea, tiene que ser una función g que, por ejemplo, yo sepa su convergencia. Si caigo en este caso, me gustaría saber su convergencia. Eh, entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Vamos a estudiar el límite de x tendiendo al punto que define la integral impropia, que sería infinito en este caso, ¿de quién? De la función con una g. ¿Ya? Ahora, ustedes tienen que elegir esa g. Tiene que ser una función que defina una integral impropia cuya, en el mismo intervalo, cuya convergencia conozcamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de función podría ser? Por ejemplo, ¿con qué función quién podríamos comparar? Sí, por ejemplo, pero si no se les ocurre el tiro, siempre pueden tirar una función uno de x a la alfa con alfa cualquiera y después lo encuentran. Y lo encuentran según lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? ¿Se cacha por qué tiene que ser esa, cierto? Ya lo he dicho como 5 veces. Porque son esas las que conocemos la forma. Entonces, ya como una fracción, así que lo vamos a dejar más bonito con la regla esa de la oreja. Entonces, quiero conocer el resultado de ese límite. ¿Ya? ¿Cuánto me va a dar ese límite? Eso va a depender de qué cosa. ¿De quién va a depender el resultado de este límite? Es un límite polinomial. ¿Ideas? ¿De quién depende ese límite? Alfa. Depende de alfa, exclusivamente. Y es un límite polinomial, entonces va a depender del grado que tengamos arriba y abajo. Entonces, nosotros estamos usando uno de x al alfa y queremos caer en algún caso como útil. Entonces, por ejemplo, eh, yo sé que la integral impropia de 1 guión x a la alfa cuando alfa mayor a 1 converge. Y si es que el alfa que yo necesito para que esto valga entre 0 e infinito fuese también un alfa acá, entonces gano y sé que la función, la integral impropia va a converger también. ¿Ya? Entonces, podemos verlo por casos. El límite, por ejemplo, va a valer 1 y es que estos dos polinomios se comportan igual. Y eso se veía con el grado, ¿te acuerdas? El grado de abajo es 2 y el de arriba es alfa más 1. Entonces va a ser 1 si es que alfa más 1 es igual a 2. O sea, si alfa justo 1. Este límite va a valer 0, de nuevo, si es que el de arriba crece más lento que el de abajo. O sea, si es que el grado del de abajo es más grande que el de arriba, y que sería este caso, y va a ser infinito si es que el de arriba crece mucho más rápido que el de abajo, y eso solo ocurre si es que el grado es superior. Entonces, aquí ustedes ya tienen descrito esto para todos los casos. Entonces, ¿en qué caso esto va a ser útil? ¿Se les ocurre? Primero. En el primero, ¿cierto? Se va a divertir. Se Eso. comporta bien. Eh, claro, diverge y entonces esa diverge. Eh, entonces, por ejemplo, si elegimos comparar esta función con alfa igual a 1, entonces, entonces L va a ser igual a 1 y ahora entra el teorema por criterio del cociente. ¿Qué ocurre cuando el límite vale eso? Entonces, las integrales impropias que definen se comportan igual. Y esto yo lo anoto como
que F y G se comportan igual. Pero eso es solo una mnemotecnia para acordarme. Se comportan igual. Igual. Y como la integral impropia de 1 dividido en x de 0 a eso diverge, entonces, como se comportan igual, la de f también. Y f. ¿Ya? Entonces, con este ejercicio, no sé, lo podríamos haber llegado y podría haber dicho simplemente como, ya saben que lo vamos a comparar con 1 dividido en x, y porque sí. Pero en realidad lo valioso de aprender a usar estos teoremas es como cachar con compararlo con qué cosas. Así que eso con este problema. Y estas fórmulas, que también son las que puse detrás del enunciado, guárdenselas, que las van a usar mucho. Ya, ahora veamos otro problema. Eh, 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 Ahora vamos a ver otro problema. Tenemos el problema B de la P1. Una integral de este tipo. Entonces, paso uno, encontrar, o sea, determinar qué tipo de integral impropia es. ¿Qué tipo de integral impropia es en este caso? De tipo 2, porque primero vemos el intervalo y es finito, entonces no, es acotado, así que no es de tipo 1. Sí. No es de tipo 1 porque el intervalo es acotado. Ya simplemente de 1 a 2. ¿Ya? Pero sí es de tipo 2 porque la función definida en el integrando tiene problemas en el intervalo de integración justo en el borde. Tiene asíntota, bueno, y eso en verdad se llama asíntota, ¿en dónde? En 1. Ya, alguien me podría decir, oye, pero también tiene una asíntota en 0. Es cierto, pero esa asíntota no nos importa en este intervalo de integración. Ya, si la función tiene una asíntota en x igual a 0, o sea, aquí la función como, no sé, de inventar, crece caleta, no importa porque nosotros lo estamos entre 1 y 2. Pero también sabemos que justo el 1 tiene otra asíntota. Entonces, como que está definiendo demasiada área, entonces ahí sí nos importa y tenemos que estudiar esto como una integral impropia de segunda especie. Entonces, sí que en realidad esto es un límite. Y este límite, bueno, que eso no lo anoté antes, pero integrales impropias son límites. Entonces, este, como el problema está acá abajo, en realidad es un límite de la forma beta, o la variable que quieran, tendiendo a el límite inferior de quién, de esta integral. Entonces reemplazan beta o la variable del límite en el límite donde hay problema, y esta es la función que quieren estudiar. Queremos saber su convergencia. Entonces, nuevamente lo vamos a hacer por alguno de los criterios, solo tenemos dos. En verdad hay otro que es el de convergencia absoluta, pero esa la voy a dejar para la otra semana. Y nuevamente, si queremos usar un criterio, requerimos conocer, tenemos que saber funciones que definan integrales impropias de segunda especie y que conozcamos su convergencia. Entonces, ustedes me dicen, resumen, tenemos dos opciones, ¿ya? Atrás. Atrás a la derecha, ¿cierto? Tenemos las de segunda especie cuando el problema está en el límite superior, pero no es el caso. Este es el caso de segunda especie, pero donde el problema está en el límite inferior. Entonces, de esa es la que nos va a importar. Y ahí se las escribí si es que el numerador tiene un signo menos o no. Entonces, vamos a usar como referencia
esta convergencia conocida, sabemos que para integrales impropias de segunda especie, que se escriben de esta manera, entonces observen que tiene que ser de la forma 1 dividido en variable de integración menos el límite donde hay un problema, elevado a alfa. Eso converge, es al revés. Converge cuando alfa es menor a 1 y diverge en otro caso. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a usar de referencia. ¿Sí? Y la que es con menos uno es lo mismo. Eh, eh, no, era al revés, me equivoqué. Voy a cambiar de tantos programas de nuevo. Pero ahí lo voy a cambiar y lo voy a aparecer. Pero no importa, siempre vamos a esta. O sea, de la otra solo como que si les sirvió. Ya, entonces tenemos esta. Esta va a ser nuestra referencia. Entonces tenemos que comparar nuestra función, sí, con algo que sea de esta forma. ¿Ya? Si lo notan, si lo notan, esta es la función que vamos a usar. F, el integrando. Y como tiene puras cosas multiplicando, como que quizás sea un poco difícil mayorarla, ¿ya? Acotarla, encontrar una función que sea una cota. Va a ser un poco difícil porque las cosas que destinan el denominador están multiplicando. Entonces, como que no apaña ese camino. Pero, como, por lo mismo, como tiene cosas que están multiplicando, va a ser muy conveniente hacerlo por cociente, porque si elegimos una función astuta, vamos a poder simplificar ciertas cosas. Esa siempre es como la gracia de pensar por cociente. Entonces, por criterio del cociente, esa es mi justificación de por qué lo vamos a hacer por criterio del cociente. Por criterio del cociente, vamos a definir L igual al límite de X al punto problemático, que me define la integral impropia. ¿Qué punto sería? Claro, el uno más, ¿sí? Ese signo menos o más no lo subestimen, tienen que anotarlo en el control porque es como la anotación correcta. ¿Ya de quién? De la función con la función que yo quiero. Yo elijo. Entonces, necesito que abran su mente un poco. ¿Qué función sería como demasiado conveniente comparar? Porque potencialmente podría yo simplificar algo de acá. Puede ser x menos uno elevado a 3. Podría ser, ¿cierto? Porque acá esto lo puedo separar, esto dentro es una suma por su diferencia, y me va a quedar x más uno raíz, por raíz de x menos uno y si lo comparo con raíz de x menos uno se me simplifica. Y ahí puedo llegar a alguna conclusión. ¿Ya? Ese es como el ojímetro que necesitan tener, ¿ya? ¿Y cómo lo pueden pensar? Ustedes necesitan una referencia para comparar. Esa referencia siempre va a ser por estas formulitas que les puse en el resumen. Entonces, si ustedes ya saben que el punto que define la integral impropia es uno más, tienen que buscar factores de la forma x menos, esa cosa, de x menos uno. Así tienen que ir como viendo qué les va a convenir. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a tomar que como así, x menos uno a la un medio, ¿ya? O la raíz, ¿cierto? Entonces, ¿eso por qué nos va a ser útil? Porque este es el límite cuando nos aproximamos a uno más. ¿De quién? De la función que es x cuadrado menos uno, ¿ya? Dividido en uno x menos uno. Y ahora lo voy a escribir como multiplicando los denominadores y numeradores. Así que abajo queda esto y arriba queda esto. ¿Ya? Pero como les había adelantado, acá abajo queda x más uno x menos uno suma por su diferencia. Y así se me simplifica eso. Si aquí sabemos que esto es igual a x más uno x menos uno
Y aquí ganamos, y ahora tenemos que este límite que nos define el cociente está definido por este límite, que en verdad es el límite de 1 dividido en x cuadrado, x más 1. Cuando x está tendiendo a 1, pasadito a 1. ¿Y cuánto vale eso? ¿Cuánto vale ese límite? Recuerden que nos interesa que el límite valga algo entre 0 e infinito, que valga 0 o que valga infinito. ¿Cuánto vale en ese caso? Claro, vale 1 partido raíz cuadrada de 2, porque acuérdense que para cachar cuánto vale el límite, o lo evalúan y les puede quedar una forma del L'Hopital, o les da simplemente un número. Si les da un número, entonces vale eso. En este caso, 1 por 1 más 1 raíz es eso. Entonces, por lo tanto, L es un número entre 0 e infinito, y por el criterio em, del cociente, significa que tienen el mismo comportamiento, ¿sí? Significa que en mi notación extraña que nadie usa, pero que les va a servir para acordarse, f y g se comportan parecido, y bueno, yo sé que si alfa está entre, vale un medio, entonces está en el caso que converge, así que la integral impropia que define g converge, y por lo tanto, la integral impropia que define este converge. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no me queda fácil, pero como g converge, entonces, ya. Entonces, en este caso, la forma en que elegimos el alfa no fue como basada en, como que no forzamos que cayera en un caso, sino que fue como otro estilo, fue como cachar qué nos conviene. Esa es otra cosa que ok, ahora podríamos hacer otro ejercicio más. Em, Vamos a hacer el de. Ya. Pero se va cachando como lo que hay que mirar, en qué hay que fijarse para entender los criterios de comparación. Ya. Entonces, ya. Ahora vamos a hacer la de. Entonces, ¿cuál es la integral impropia? Esta integral impropia es de tipo 3. Ya. Entonces, por orden, ¿cierto? Es de tipo 1. Vamos a intervalos. No, porque no es de tipo 1 porque el intervalo es finito, es acotado. ¿Ya? ¿Es de tipo 2? Sí, porque la función tiene una asíntota en ese punto, en un borde del intervalo, porque x igual a 0 es una asíntota de la función, porque en 0 se dice así. Entonces, nuevamente, como es una integral impropia de tipo 2, queremos compararla con cosas de tipo 2 que nosotros conozcamos, que a priori son solo las que están allá, ¿ok? Las voy a volver a anotar para que lo tengamos como a la vista, ¿ya? Que son así. Ya, y esto converge cuando alfa es menor a 1 y diverge en el otro caso. Sí, ya. Entonces, tenemos esa cosa con la que podemos compararlo. Y ahora, ¿qué criterio crees que conviene? Tienen que, para decidir qué criterio les conviene, lo que tienen que pensar es
dos cosas. ¿Me conviene mayorarlo? O sea, y que para eso tienen que pensar, ¿el denominador es útil para que yo lo pueda mayorar o minorar? Y por el otro caso, para el caso de cociente, lo que tienen que pensar es, ¿el factor con el que tengo que comparar es útil acá? ¿Me va a servir para simplificar algo? Y en este caso, el factor que queda, por ejemplo, ¿cuál sería? ¿Cuál es el punto problemático? Como es una integral impropia de segunda especie, en verdad esto es un límite, como el problema está en cero, es un límite cuando me acerco a cero por la derecha de esto. Entonces, ¿cómo son los factores con los que yo podría comparar? ¿De qué forma son? Yo no. X a la alfa. Uno dividido en X al alfa, pero sí, súper. Entonces, como A es cero, los factores con los que yo puedo comparar son X a la alfa, son simplemente como polinomios. Entonces, como en el denominador tengo justamente cosas de esa forma, sería como muy útil usar el criterio de cociente, porque probablemente si elijo un alfa adecuado, esto me va a parecer igual. ¿Ya? Esto es como, wow. Entonces, antes nosotros cachamos al tiro o como que intuimos que alfa nos podría servir. Ahora vamos a usar, vamos a decidirlo después, ¿ok? Entonces vamos a usar L por el criterio del cociente. Vamos a usar el límite cuando me acerco al punto problemático. ¿Cuál es? Cero. Ya. Lo repito todo el rato porque es muy fácil definir esto mal y que luego se confundan. Entonces siempre el criterio del cociente tiene que estar tendiendo al punto que me define la integral impropia. ¿Ya? De un f y un g. Y el g es el que yo elijo. Entonces vamos a elegir g como lo que habíamos conversado, como factores de esta forma. Porque es lo que nos conviene según lo que nosotros conocemos acerca de la convergencia y la integral impropia de estos tipos. Ya, entonces, ¿cómo queda L? L va a quedar, el límite va a quedar como seno de 2x, x a la, 3 medios. X a la 3 medios, guión 1, x al alfa. Ya. Y si después lo escribimos como una pura fracción, va a quedar x a la alfa por seno de 2x, y acá queda x de 3 medios. Yo nunca no entendí por qué usamos una partida de X alfa y una que usamos de esa. Ah, es porque... no, ¿cuál era toda la pregunta? Que me... como perdón. Porque acá estamos usando una partida de X a la alfa y en la anterior usamos uno distinto. Ah, porque en el otro caso como que mi idea era como mostrarles cómo intuir qué alfa va a servir. Que era como, aquí era como fácil de ver, entre comillas, que x a la 1 medio nos iba a convenir porque teníamos factores de ese estilo. Acá les quiero mostrar una forma en que no es necesario que ustedes como que intuyan qué alfa es, sino que ponen alfa y después pensamos cuánto tiene que ver. Ya. Em, ya, miren. Cuando uno quiere usar el alfa o cualquiera y después decidir cuánto tiene que dar, en general eso va a estar dado por el criterio del cociente, y en general nosotros vamos a querer caer en el caso L igual, L número real, ¿ya? Que no sea ni cero ni infinito. Eh, ¿Por qué? Porque dependiendo del alfa, vamos a ver al tiro la convergencia de la integral impropia de G y D. ¿Por qué digo esto? Porque, miren, si nosotros forzamos a que el alfa sea tal que este límite de cero o infinito, ese alfa nos podría o no ayudar en eso. Por ejemplo, no sé si lo entienden. Es como si alfa, por ejemplo, voy a inventar, no sé cuánto tiene que ser, pero supongamos que alfa me tiene que dar, eh,
Supongamos que alfa me tiene que dar 3, estoy asumiendo, para que L sea 0. Estoy inventando. ¿Ya? Entonces, sería como, bacán, ya, alfa igual a 3 me hace que L sea 0, así que significa que si G converge, la integral E diverge. Pero si alfa fuese 3, entonces está divergiendo, y entonces estoy cayendo en una hipótesis para la cual, del teorema para la cual yo no tengo como ese resultado. Sí, que se cae. Que por eso no es al azar que alfa tienen que elegir. ¿Me entienden? ¿Cómo se dirá? Ya. Bueno, entonces, aquí, por eso, queremos siempre que caiga el cero infinito. Por ejemplo, un valor típico es 1, ya, que este límite valga 1 o algo parecido. Entonces acá, ojo, aquí hay algo que ustedes quizás conocen, quizás no. Voy a escribirlo, yo estoy segura que lo conocen. X a la menos alfa abajo es X a la alfa arriba, así que ya. Es como un límite conocido, ¿sí o no? De la forma seno de algo, digan algo, eso vale 1, cuando X tiende a 0. Entonces nos gustaría forzar a que eso ocurriera. Puedo añadir un 2 como para balancear esto. Y puedo sacar el 2 por, porque se pueden factorizar de los límites. Entonces, esto, por límite conocido, no sé, en el cálculo, o de ahora con L'Hopital, eso va a ser 2 por 1, ¿cierto? El 2 de la constante, pero esta cosa va a ser 1, que es lo que nos interesa. Sí, solo sí, ¿qué ocurre? Sí, solo sí, y solo sí, ¿qué cosas? ¿Qué tiene que ocurrir para que ese límite valga 1? El 2 el 2 no. Porque ahí estoy dividiendo 2 dividido en 2, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y dónde queda el 2 de abajo? Ya. ¿Qué tiene que pasar? Creo que alguien lo dijo al tiro, no sé si lo empezó al tiro, pero lo que quiero que noten es que para que eso valga 1, el argumento y el que está dividiendo tienen que ser lo mismo, porque así es el límite conocido. Entonces, esto tiene que ser así, ¿ya? Y eso ocurre si solo si, efectivamente, alfa vale un medio, porque si alfa vale un medio, entonces esto va a valer 2 dividido en 2 y eso es 1, y entonces es igual. Entonces, esto es súper conveniente porque, por una parte, caemos en el caso en que L va a ser 2, así que L está entre 0 y 1, por lo tanto L está entre, vale 2 y está entre 0 y 1, y alfa es igual a un medio, entonces como alfa es igual a un medio, que es menor que 1, entonces la integral de la G converge, y respecto al teorema o al criterio del cociente, si L vale 2 y está entre 0 y 1, las integrales impropias tienen el mismo comportamiento, y como G converge, la integral impropia, entonces F converge también. ¿Se cachan? Entonces, como que en verdad es un poco no tan sencillo elegir el alfa, ver con qué criterio comparar, y como les decía, mucho ojo con qué alfa eligen, porque tienen que ver si les va a caer en un caso útil o no. ¿Se cachó esa idea o no? De que si elijo un alfa podría no caer. Ahora, tenemos otro problema. Vamos a ver el problema E de la P1, que es una integral así.
Eh, ¿Qué tipo de integral impropia es esa? De tercera especie. ¿Alguien opina otra cosa? Es de tercera especie, ¿cierto? Entonces aquí por parte. Entonces, sí es de primera especie porque el intervalo, porque el intervalo es no acotado, ¿ya? Para ser infinito. El intervalo es no acotado. Ya, también es de segunda especie porque la función tiene una indefinición justo en uno de los límites del intervalo. Sería cero. Porque el x igual a cero es asíntota de f. ¿Ya? Y f siempre la definimos como el argumento de esta integral. ¿Ya? Así que, por lo tanto, esta es nuestra primera eh, integral impropia de tercera especie. Entonces, ¿cómo podemos determinar su convergencia de tercera especie y nosotros estamos resultados para la primera especie? Para la de tercera especie. Súper bien. Sí. Súper bien porque nosotros solo conocemos resultados para integrales impropios de primera especie. Además que por ahí debe haber como alguna lista de cosas de integrales de tercera especie, pero como que no son tan comunes, diría yo, y es mejor saber esos resultados. Entonces, tenemos convergencia según algo de primera especie y de segunda especie. Entonces tenemos que lograr escribir esto como algo de primera especie y segunda especie. ¿Ya? ¿Cómo se puede hacer eso? El 0 al 1 es un número de y Ya. En particular, eso, puede ser un número de cero más infinito o eh, momento. Ya. En realidad ustedes pueden elegir como el número que quieran, pero si eligen de cero, separar de cero a uno, podría ser levemente más útil, va a depender del problema, pero exclusivamente por la razón de que para estos casos que están como en la columna izquierda, son expresiones racionales cuyo convergencia tenemos, pero solo entre cero y uno. Entonces, cuando tengan que separar, elegir un número, por ejemplo, uno, no es malo. Y en el peor de los casos, a lo más no les apaña, pero no importa, ¿ya? Como en el mejor de los casos sí, y en el peor de los casos no les va a afectar. Se les recomienda elegir uno, ¿ya? Y esto es simplemente separar el intervalo, ¿ya? Entonces, ahora tenemos dos integrales. Una esta es de segunda especie, porque el intervalo es finito y la función se define en el borde, y esta es de primera especie porque el intervalo es no acotado. Entonces ahora tenemos que ver esta convergencia de cada una de ellas y después concluir. Noten que por álgebra de límites, basta que una diverja para que esta cosa muera. Solo va a converger si es que las dos convergen. Entonces, en el mejor de los casos nos gustaría cachar el tiro si es que hay alguna divergencia. Ah, ¿qué creen? ¿Hay alguna divergencia? ¿Ojo? segunda. ¿Qué les dice la impresión? La, ¿Ustedes creen? no, yo creo que no. El primero es Ya miren, la impresión es la siguiente. Solo tenemos muy pocas cosas para comparar. Y esas cosas son esa de arriba y esta. Entonces, esta nos va a servir, por ejemplo, en este caso, y la de arriba nos sirve en este caso. ¿Ya? Noten también que como parte de cero, para la de segunda especie, los factores con los que podemos comparar van a ser de la forma 1 dividido en x nomás. Y en menos cero sería 1 dividido en x nomás. Entonces, como que al ojo, ustedes van a querer acotar esto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando les salga un seno o un coseno,
La clave está como en acotarlo en valor absoluto, porque así se echan el coseno o el seno, porque su valor absoluto es cero. Entonces, al ojo, esto les va a quedar al final, cuando estén acotando, como uno dividido en raíz de x más x cuadrado, y eso se puede mayorar o minorar con estas cosas. Entonces, al ojo, no sé, pero solo como que cachen que esa es como la onda. ¿Y por qué no sé? Porque, bueno, va a depender del alfa. Y esto no me lo sé de memoria, pero si ustedes se lo saben de memoria, podrían cachar que muy probablemente sí de converso. Si hubieran como muchas raíces, o sea, el alfa va a ser muy chico, podrían pensar, sospechar que va a dar divergente. ¿Ya? Eso es como lo que hay que pensar. Ya. Ahora hagámoslo. Veamos, ya que está escrito, voy a ver esa primero. Ya. La primera especie, que sería esa de acá. Bueno, ya, no la voy a volver a anotar, ¿ya? Solo como que veamos su convergencia. Ya. ¿Qué criterio creen que nos podría ser de utilidad? ¿Cociente o comparación? Comparación. Bien, sí. Podría ser porque, bueno, si lo usamos por cociente, nos va a andar molestando un coseno todo el rato en el límite, entonces quizás no apañe tanto. Así que veámoslo por comparación. Entonces, por comparación, entonces tenemos que comparar esta función con otra, la que yo quiero. Y en verdad, cuando uno hace comparación, no es tanto la que yo quiero, sino es como la que me mayora, pues, la que yo encuentro que sea una cota superior. Como les decía, cuando vayan a comparar y hay un seno o un coseno, háganlo en valor absoluto para echarse al tiro el valor de eso. Y estas dos cosas además son positivas, así que van a quedar sin valor absoluto. ¿Ya? Bueno, ¿y qué podemos decir de esta expresión que obtuvimos? Tenemos a acotarla por algo superiormente que converja o que diverja. Que converja, súper bien. Entonces tenemos que procurar elegir un alfa mayor a uno. ¿Ya? Y esto es conveniente porque, si se fijan, eh, eh, voy a escribirlo acá, una cosa siempre va a ser más chica cuando le sumamos algo. Entonces, después, si uno le hace como el recíproco, pasa dividiendo, todo eso, queda que esto es menor o igual que 1 dividido x cuadrado. Y ganamos porque esto en el fondo es tomar un alfa igual a 2 que es mayor a uno, y las cosas de esa forma, eh, ¿cierto? Que es con lo que tiene infinito, convergen, convergen. Así que al menos esta es convergente. Ahora con la otra, ¿qué creen? Con la otra integral, la de especie 2. ¿Qué criterio sería útil? Entonces ahí me llegaste dos veces. Sí, mayoría dos veces. La primera vez dije que coseno siempre es a lo más uno. Y después hice como el que era realmente útil, por así decir. Bueno, ese también es útil, pero este es como el que te acerca a una expresión de esta forma, con una convergencia. Entonces, para la integral de segunda especie, ¿qué criterio serviría? Comparación también. Entonces, yo creo que lo voy a dejar en una pura línea y vamos a hacer abajo el otro, ¿ya? Integral de una x cuadrado. ¿Ves que?
Entonces, la dos. Ya, y ahora veamos la de tipo 2. También la vamos a ver por comparación, porque como les decía, como hay un coseno, si lo vemos por cociente, como que va a molestar. Entonces, de nuevo, por comparación, ya, y nos va a dar lo mismo, o sea, me voy a saltar hasta este paso, ya porque la misma comparación, ya, pero ojo, aquí tenemos que siempre mayorar por algo que sea convergente, no tiene que ser convergente integral y propia de acuerdo a la especie que haya. En este caso es de la especie 2. Entonces tiene que ser convergente según el alfa de ahí arriba, o sea, tiene que ser un alfa que es menor que 1. Entonces, ¿qué función justo acá nos parece? Que tiene que llegar una cota, o sea, una cota de esto, y que también sea de la forma 1 dividido x menos 0 a la alfa con un alfa menor que 1. Ya, ¿y por qué ocurre esto? Bueno, por este mismo argumento, ya, se lo voy a volver a anotar. Pero básicamente es como, si tienen algo más grande, la división es más chica. Solo eso. Y esto es convergente porque es de segunda especie y el alfa es menor que 1. ¿Qué pasa si yo ya veniste a reír? La vais fuera, se para. Esa es una súper buena pregunta. Si tú salís a cota, no pasa nada malo. Solo que tu cota no es útil. No podéis concluir nada. Porque vas a obtener una cota que te va a decir que diverge. Y si algo diverge como superiormente, no podéis decir nada. Porque si cota está como divergiendo, eh, la que va por arriba, la que va por abajo, como que puede también diverger o puede seguir constante, como que no se puede concluir. Por eso les decía allá arriba hasta abajo, anotado abajo, que me interesa acotar por cosas que sean convergentes. Ya, entonces, como la integral del 0 a 1 impropia de 1 nivel x menos 0 a la 1 medio, que eso es camuflaje para decir 1 dio raíz de x, converge, converge y está mayorando la función. Entonces, domina a la función, como en el primer caso, así que es convergente. Así que, y la respuesta final es que la integral es convergente. La integral converge porque, es un nombre, la integral converge porque, por álgebra de límites, suma de los límites convergentes y que, así que bueno, con esos 4 ejercicios, vimos como lo principal que tienen que conocer son estos criterios, ¿ya? En general, diría yo que no tiendo a usar mucho el criterio de comparación, o sea, de cociente, para, eh, para cosas que tengan polinomios, y uno suele usar como la comparación cuando hay cosas que estén como sumándose en el denominador, porque de esa forma es más fácil mayorar o minorar y que te quede justo como un polinomio que conoces. ¿Les gustó cómo esta materia? Bueno, a mí, no sé si me encanta esta materia, pero encuentro que es un poco complicada, como saber qué elegir, saber qué no elegir, pero igual, más allá de como esta parte de los ejercicios, como de saber cómo usar la herramienta, creo que lo más interesante es ver cómo se relaciona con cosas que nosotros ya conocemos. Y para eso vamos a hacer brevemente un problema. Es el P2.
Eh, ya, entonces, la motivación de que aparezca como esta teoría sobre integrales y todo eso, en realidad, no surge porque alguien quizás se lo ocurrió calcular esto, sino que creo yo que surge para objetos raros como el que vamos a ver ahora. Por ejemplo, la cruz. Ya, aquí esta se llama el cuerno de Gabriel y que es como un objeto muy interesante porque lo que vamos a ver en este resultado es que sólido, ya, que se genera por reducción, algo súper como curioso, ya, es de volumen finito, pero su superficie es infinita. Eso es muy raro. ¿Cómo va a ser? Es como que yo diga que esta pizza, que tiene un volumen finito, yo diga, no, en verdad esa superficie es infinita. Es rarísimo. Como que no sé, la intuición de por qué ocurre esto, puede pensar que tiene porque vamos a hacer rotar este manto. El manto definido para esta función. Ah, eso podría pensar eso, que podría como dejar de importar, pero en realidad cero es una cifra que piensa cero, pero nunca es cero. Entonces siempre tiene como sus contribuciones y va a hacer que su superficie sea esa que tenga un volumen finito. Muy bien. Entonces tenemos esta función uno dividido en x a partir de uno, ¿ya? O sea, vamos a ignorar su asíntota al cero. Simplemente vamos a tener como esta trompeta que se parece. Ya literal es como eso. Si es que la hacemos rotar entonces es que x. Es algo así. Que se extiende infinito. ¿Ya? Y vamos a calcular su volumen, vamos a calcular su manto y vamos a ver qué sucede. Entonces, el volumen de la curva, ¿cuál sería? ¿Se acuerdan cómo se calcula el volumen que genera una curva en torno cuando se estima en torno de y? Dale x. ¿Sí? ¿Cuánto vale? Sí, porque es como si tuviéramos los discos desde este lado y tiene altura f todo el rato y entonces vemos un ciclo de radio f y su área es pi por f y si eso lo sumamos, entonces nos da un volumen. Entonces, este volumen es pi por f al cuadrado. Esta es la fórmula del área de un círculo de radio. Ya. Bueno, ¿y dónde están los límites de integración? El volumen. ¿Desde dónde se genera? Claro, está entre 1 e infinito. Entonces, simplemente hay que calcular esto. De 1 a infinito, de 1 llega x cuadrado. Eh, ya. ¿Qué podemos decir acerca de ese volumen? Convertir. ¿Y cómo convertir? Sí. Y hay dos formas de verlo. O sea, una forma sería que lo intenten mayorar, pero si se dan cuenta eso podría ser un poco largo. Y otra forma es simplemente como calcularle la primitiva y ver el límite. Ya que esto es como algo distinto a lo que habíamos visto antes, porque ustedes tienen que recordar que al final estas integrales propias son límites. ¿Ya? Es un límite cuando me aproximo a infinito en el límite superior de la integral. ¿Ya? Eh, entonces, en realidad, esto es lo que estamos calculando. Entonces, esta primitiva, o sea, esta integral definida, ¿cuánto vale? Vale
Esta integral definida, ¿qué función si yo lo derivo da 1 guión x cuadrado menos 1 guión x, ¿cierto? ¿Cierto? 1 guión x. Ya, entonces, después, por TFC, esto me va a dar el de abajo evaluado en el de arriba. O sea, esto, el de abajo menos el de arriba, porque tiene un signo menos. Ya, o si no, se le da vuelta, pero es lo mismo. Entonces, queda el límite, cuando me aproximo a infinito en el límite superior de la integral, y que por TFC vale 1 bajo. Lo anoté mal. A ver, es, vale, esto evaluado en 1 menos el límite superior. Eh, entonces, si ustedes evalúan este límite, ¿cuánto les da? Por álgebra de sucesiones convergentes, va a dar 1 menos 0. Ya entonces converge a 1. Que si no me equivoco estaba acá. No mentira. Pero bueno, converge a 1. Simplemente se pueden calcular. Eh, no, entonces, esto converge a 1, así que vale pi. Y hace su volumen finito, es finito. Vale pi. Era la parte A, y la parte B nos dice que calculemos el área del manto en revolución. Ya. Y acá es un menos 1 partido 1, pues una partido 1. Es uno. Ese menos digo de esa porque evaluó primero en el de abajo y después en el de abajo. Ah, Sí. El otro es hacer como, te va a quedar menos 1 guión beta, menos. Sí. Sí, pues, es fácil. 1 guión X. Ah, ya, claro. Ya, eso. Ya, y ahora vamos a calcular el límite en torno al este. O sea, no hay que ver. Vamos a calcular el área del manto de revolución en torno al eje X. ¿Ya? Y esa cosa, ¿te saben la? Es 2pi de x, 1 más este prima de x al cuadrado. ¿Y dónde está este manto? ¿Dónde existe? Claro, en el mismo lugar. De 1 a más infinito. Entonces ahora tenemos que calcular esta integral. Y ahora es como más técnica, porque antes solo como calcular integrales, ahora hay como que hay un paso extra. Es porque es fácil, porque de primera expresión o de segunda expresión. Y entonces, f de x es 1 dividido en x, así que la derivada es menos 1 guión x cuadrado, así que al cuadrado estoy formando el argumento de la raíz. Al cuadrado es 1 dividido en x a la cuarta, y ahí tenemos como todo, ¿ya? Así que f de x vale, bueno, 2pi por la función, que es 1 guión x, por 1 más la derivada al cuadrado, que es 1 guión x a la cuarta. Ok, y esto podemos trabajar un poco más. Vamos a quedar 1 guión x, podemos sumarlo de acá, para que x a la cuarta más 1, x a la cuarta, y así, ya. Eh, Queremos calcular si esto es divergente o no, o convergente. ¿Cómo podemos ver si esta integral es propia? ¿Algún criterio? ¿Se les ocurre qué criterio podría ser útil para este caso? ¿Comparación? Eh, Igual podéis sacarte cosas encima con José, pero podías votar fácil con
Sí, sí, en verdad la no sé, pero como que me gusta el consumido. Como que yo voy a hacer comparación, quizás más corta de este. Ya, ¿y cómo tendríamos que comparar? Tenemos que de algún modo ver, ya, nosotros ya sabemos que los puse en el enunciado, la superficie es infinita, entonces tenemos que ver que esto diverja. Y lo vamos a hacer por comparación, entonces necesito acotar esto por debajo por algo que diverja. Y quiero ver que esto diverja. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? En el fondo yo quiero llegar a algo de este estilo donde lo de acá abajo sea divergente. Sería que cuando uno vive, vale. Sí, voy a partir de aquí nomás. ¿Ya? ¿Y cómo podemos llegar a eso? Ya, sabemos que mineral uno o sea, 1 sí o sí es menor que esto, ¿ya? Y como estamos en la parte positiva de la recta real, puedo multiplicar por algo y no me va a cambiar el sentido porque son cosas positivas. Entonces, si multiplico por 1 dividido en x en ambos casos, obtengo esta desigualdad. ¿Y qué sucede? Que la de abajo, o sea, sí, la del límite inferior es divergente. Eh, acá. Es la última de la derecha. Diverge, ¿ya? Esta integral inferior diverge. Así que por criterio de comparación, esto diverge. Estamos acotando inferiormente por algo que diverge. Así que lo que sigue es más grande, sí o sí tiene que divergir también. Eh, por lo tanto, por comparación, S por X diverge. Ya no es convergente. Y bueno, ahí queda demostrado que existe una superficie que es un volumen que es finito pero su masa es infinito. Es muy loco. Y para este tipo de cosas, sí, ya que no les sorprenda que el control aparezca en el código. Muy probablemente les hagan comparar integrales a través de algún método, la P1, pero también probablemente les van a pedir que tienen algún variedad. Eso, un último disclaimer, el próximo miércoles es controlar el plan de no va a haber abusería, ¿ya? Para no ser- va a ser el día anterior a las 6 en la B104, si no me equivoco, dice los públicos, en el horario parece igual, para que lo consideren, así que para que vengan el martes, para no estar ahí con poquita gente. Entonces, que les vaya bien. Chao. Chao. Chao.